En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Nos reunimos en presencia de nuestro pastor para escuchar su palabra, dejarnos alimentar por él y de este modo nos conduzca a la vida eterna. Dispongamos nuestro corazón a este encuentro con el Señor. Pidamos con humildad el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí, ten piedad. Pedimos en esta celebración por sus intenciones y necesidades. Vamos a pedir por Rosa Yolanda Rodríguez y María Cruz Barajas, en acción de gracias porque cumplen años. Por la familia Uvalle Hernández, por la salud de Imelda Palomares y de Milvian Griselda Izaguirre. Por el eterno descanso de Juanita Cardona, Pedro Uvalle Salas, Eusebia Barrientos y por las ánimas del purgatorio. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús.
Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Jerusalén gloriosa, el Señor te ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Y de ti, Jerusalén, afirmarán: todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es su fortaleza. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán, bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Meditemos la palabra del Señor. Jesús resucitado se manifiesta como el pastor y dueño de las ovejas. Este domingo celebrábamos esta fiesta de Jesús, el buen pastor. Y Jesús, el Hijo de Dios, enviado por el Padre para rescatarnos, el Mesías que viene a proclamar la llegada del reino de Dios y a invitarnos a participar en él. Como le dicen los judíos, pues dínoslo claramente. Y él lo dice claramente. Uno de los motivos de su condenación es la herejía de llamarse Hijo de Dios. Él lo dice abiertamente: yo soy el Hijo de Dios, mi Padre y yo somos uno. No está escondiendo nada. ¿Eres el Mesías? Pues no el Mesías que esperaban los judíos, pero sí el ungido del Espíritu Santo que proclama la buena nueva de salvación. Sí es el Mesías. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que ellos son los que no quieren creer. No es Jesús el que no hable claramente, son los judíos los que no quieren aceptar ese mensaje, los que no quieren aceptar esa revelación, se resisten a creer. Y entonces Jesús, así como claramente les dice que Él es el Hijo de Dios y el Mesías, también le dice: y ustedes no son de mis ovejas. Por eso nosotros debemos poner atención ante esta revelación de quién es Jesús, también de lo que debemos nosotros manifestar como ovejas de Jesús. Y en primer lugar, las ovejas de Jesús escuchan su voz. Y nosotros entonces estamos llamados a escuchar esa voz. No debemos perder la orientación por andar escuchando las voces de los falsos profetas, las voces de los falsos pastores. Mis ovejas escuchan mi voz. Pero la oveja del Señor no se contenta con escuchar nada más la voz del pastor. Dice Jesús: yo los conozco, yo las conozco, pero mis ovejas me siguen.
Y si nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor, estamos comprometidos a seguirlo, a ir detrás de él. Y por último, las ovejas del Señor, participamos ya desde ahora de su vida eterna y tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar para participar de su reino, contemplarlo como el Hijo de Dios y vivir eternamente con Él. Él nos alimenta entonces con su cuerpo y con su sangre para que nosotros tengamos vida en abundancia, para que nosotros tengamos la vida eterna. Nos toca entonces como ovejas escuchar dócilmente la voz de nuestro pastor, seguirlo con fidelidad y con gratitud, participar y querer participar eternamente de la vida que nos ofrece, de la vida que Él viene a traernos. Por eso nosotros, como ovejas del Señor, debemos darnos ejemplo unos a otros, debemos exhortarnos, ayudarnos mutuamente a vivir como ovejas del Señor. Hace algunos días, cuando comenzábamos a escuchar Hechos de los Apóstoles, nos hablaban de un hombre llamado José que tenía un terreno y que lo vendió y dio el dinero a los apóstoles para que lo repartieran en la comunidad. Su otro nombre de este señor era Bernabé, que significa hábil para exhortar. Y entonces, cuando escuchamos la proclamación del Evangelio en aquellos pueblos por donde se dispersaban los cristianos, los seguidores de Cristo, fue enviado Bernabé, y Bernabé, al contemplar el crecimiento de aquellas comunidades, al contemplar la fuerza del Espíritu Santo que se manifestaba, dando razón de su nombre, hábil para exhortar, exhorta a aquellas comunidades. Permanezcan firmes en el propósito que se han trazado y sean fieles al llamamiento que han recibido. Y eso, mis hermanos, así como lo hacía Bernabé, lo tenemos que hacer nosotros. Motivarnos a vivir como ovejas del Señor y ayudar con nuestro testimonio, con nuestro ánimo, con nuestras palabras a nuestros hermanos a que también se comprometan a permanecer firmes en el propósito que se han trazado, en la vida de gracia y de salvación que el Señor nos presenta, y así, como dice Jesús, Él llamará a sus ovejas de todos los rincones donde están dispersas y seremos un solo rebaño bajo la guía de un único pastor. Pues que la fuerza del Espíritu Santo derramada en nuestros corazones por la gracia nos ayude a vivir como cristianos, las ovejas de Jesús que permanecen firmes a su compromiso de salvación, al cumplimiento de la voluntad de Dios, de su palabra, a su seguimiento y a la esperanza de la participación en la vida eterna. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición vamos a ir diciendo: escúchanos, Padre, por los niños que en estos días se preparan para recibir el bautismo, la primera comunión o la confirmación. Oremos.
escúchanos, Padre. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Escúchanos, Padre. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Escúchanos, Padre. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar, presentamos al Señor nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Cielos y la
Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Juanita Cardona, Pedro Uvalle Salas, Eusebia Barrientos, de nuestros fieles difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia, con las ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por nuestras intenciones y necesidades, por Rosa Yolanda Rodríguez y María Cruz Barajas, que cumplen años, por la familia Uvalle Hernández, por la salud de Imelda Palomares y Milvian Griselda Izaguirre. Concédenos a todos que con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos deseamos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. La bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Que tengan todos una bonita noche, que descansen. Gracias por acompañarnos.